Hola jóvenes, el día de hoy les hablaremos acerca de los péptidos. Somos el grupo número 3 y está conformado por Karina Álvarez, Paola Rivera, Sandra Castillo, Andrea Moreno, Evelyn Hernández y yo, Karen Godoy. Los péptidos son un tipo de moléculas formadas por la unión de dos o más aminoácidos mediante enlaces amida. En los péptidos y proteínas, estos enlaces amida reciben el nombre de enlaces peptídicos. Como podemos observar en la siguiente estructura, el carbono está unido al enlace carboxilo, a un grupo R y un grupo amino. Ahora les hablaremos un poco acerca de su historia. Su historia exacta se desconoce, ya que como sabemos los péptidos van de la mano con los aminoácidos y las proteínas. Robert Corey fue un bioquímico estadounidense más conocido por su descubrimiento del alfa-hélice, con la ayuda de Linus Pauling, que como ya sabemos descubrió enlaces químicos. Estos descubrimientos ayudaron a entender las proteínas. En 1937, Robert Corey se desplaza del Instituto Rockefeller al laboratorio de Pauling. Ambos se concentraron en la determinación de estructuras de aminoácidos y pequeños péptidos, utilizando la difracción de rayos X. En 1949, Frederick Sanger demostró que la insulina y todas las proteínas en general son uniones de largas cadenas formadas por secuencia de aminoácidos. En 1955, Sanger sorprendió al mundo publicando la secuencia completa de la insulina. El nacimiento de la síntesis química de péptidos se sitúa en 1901, cuando Emil Fischer sintetizó por primera vez un dipéptido, glicina. Esto no se consolida hasta que en 1954 Du Vigneault sintetiza por primera vez, tras 2 años de trabajo, la hormona natural oxitocina, cuyo trabajo obtuvo el Premio Nobel de 1955. Los aminoácidos pueden unirse entre sí mediante enlaces peptídicos. El enlace peptídico es un enlace covalente entre el grupo amino NH2 de un aminoácido y el grupo carboxilo COOH de otro aminoácido. Este tipo de enlaces indica la pérdida de agua. Como podemos observar en el siguiente diagrama, una molécula de agua se desprende. Su formación requiere bastante energía, la cual en las células es aportada por el adenosín trifosfato, más conocido ATP. Cuando los aminoácidos se encuentran formando parte de una cadena polipeptídica, se suelen llamar residuos, para diferenciarlos de su forma libre. Estos están presentes en la naturaleza y son responsables de un gran número de funciones en nuestro cuerpo, y muchas de las cuales todavía no se conocen. Algunas de estas funciones biológicas las veremos a continuación. Los péptidos se producen generalmente por hidrólisis de proteínas precursoras, aunque en hongos y bacterias existen sistemas de síntesis peptídica no ribosómica, lo que significa que es producido como metabolito secundario, que no tienen un rol directo en el crecimiento o reproducción del mismo. Entre las funciones biológicas más importantes se pueden destacar agentes vasoactivos. El agente hipertensor más potente que se conoce es la angiotensina 2, que se origina de la proteína angiotensinógeno, que no tiene actividad vasopresora. En las hormonas, algunas de esas hormonas que contienen péptidos son la oxitocina, provoca contracción uterina, vasopresina, reabsorción de agua en el riñón, somatostatina, hormona de crecimiento, insulina, absorción de glucosa, y hablaremos de ella después. Glucagón ayuda a generar glucosa. También tenemos la función de los neurotransmisores, que son señales químicas producidas en un terminal nervioso presináptico y ejercen su acción sobre una neurona postsináptica. Algunos neurotransmisores peptídicos son las encefalinas, beta-endorfina y la sustancia P. Luego, los antibióticos, y aquí se encuentran la valinomicina y la gramidicimina.
Son 2 péptidos cíclicos con acción antibiótica. Luego, los antioxidantes, a quien podemos encontrar el glutatión, que es un tripéptido que se encuentra y actúa como antioxidante celular. La insulina es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos. Está formada por 2 cadenas polipeptídicas unidas entre sí mediante puentes de disulfuro. Es producida y secretada por las células beta en el páncreas. Esta hormona contribuye a regular los niveles de glucosa en la sangre y ayuda a utilizar la glucosa como fuente de energía para el organismo. Su ausencia es la causa de diabetes. La insulina fue el primer péptido que se secuenció por métodos químicos y por este trabajo es que Frederick Sanger recibió el premio Nobel en 1900. Propiedades. Debido a que los péptidos son estructuras intermedias entre los aminoácidos y las proteínas, sus propiedades físicas y químicas reflejan en mayor o menor cantidad de los aminoácidos que los componen. Su carácter polar y apolar depende de la naturaleza de los grupos de las cadenas laterales, de los aminoácidos que los integran. Los valores de pK, que es una medida de acidez de una sustancia, se ven alterados por la proximidad de otros grupos polares. En hongos y bacterias pueden encontrarse péptidos cíclicos. Para nombrar un péptido, se comienza por el aminoácido que está unido al grupo NH2 terminal y se termina por el aminoácido que aporta el grupo COOH. Existen 2 sistemas por el cual se pueden nombrar. Primero tenemos el sistema clásico, en el cual cada aminoácido se representa por 3 letras. Por ejemplo, teniendo los 2 aminoácidos alanina y serina, el nombre sería ALA-SER. Por otro lado, en el sistema moderno, cada aminoácido se representa con una letra. Por ejemplo, con los mismos 2 aminoácidos, alanina y serina, se llamaría AS. La unión de diferente número de aminoácidos da lugar a diferentes productos. Entre estos productos se encuentran los oligopéptidos, que tienen de 2 a 10 aminoácidos, los polipéptidos, que tienen de 10 a 50 aminoácidos, y las proteínas, que tienen más de 50 aminoácidos. Muchos nos podríamos preguntar, ¿dónde podríamos encontrar estos péptidos en nuestro día a día? Algunos alimentos ricos en péptidos son la leche, la soja, los granos como el maíz, arroz y trigo, y los huevos. En la leche, las enzimas de las proteínas se descomponen mediante la digestión a un péptido opioide, los cuales contienen un componente adictivo que te hacen desear más este péptido opioide, y es lo que causa el comer en exceso y comer hasta satisfacer el apetito. La caseína de la leche sola y en el suero es terapéutica, antimicrobiana y antitrombótica. También ayuda en el sistema circulatorio y digestivo. Luego tenemos los granos, que como dijimos, incluye al maíz, el trigo y el arroz. Estos tienen como función mantener la salud de la mente o propiedades antifúngicas, que son una defensa importante de las plantas al momento de proteger el cuerpo de las toxinas, especialmente en el maíz o el arroz. Luego tenemos los huevos, que como sabemos muchos los consumimos a diario en el desayuno. Estos tienen un péptido contenido en la yema de huevo, el cual es llamado péptido soluble en agua o con las siglas YPEP. Este demostró tener un efecto protector sobre el metabolismo óseo y luego de muchos estudios se ha descubierto como una alternativa prometedora a las terapias actuales para la osteoporosis. Por último, tenemos la soja. Se ha descubierto que puede prevenir cáncer gracias a los péptidos de isoflavona de la soja. Estos péptidos de isoflavona
se han descubierto que tienen muchos beneficios para las mujeres, ya que son muy parecidos al estrógeno. Las reacciones de los péptidos son las mismas que las de los aminoácidos, es decir, las que den respectivamente sus grupos amino, carboxilo y R. Estas reacciones se han empleado para secuenciar péptidos. Primero tenemos la reacción con el reactivo de Sanger. Al hidrolizar el 2,4-dinitrofenil péptido por hidrólisis ácida, se hidrolizarán todos los enlaces peptídicos y obtendremos el dinitrofenil del primer aminoácido de la secuencia de NH2 terminal y el resto de los aminoácidos separados en el medio. Se utilizará el trabajo de Frederick Sanger con la insulina como guía de estrategia. En esta estructura, como podemos ver, que agregamos el reactivo de Sanger y este se une al péptido luego por hidrólisis ácida, se rompe en 3 aminoácidos. Luego tenemos la degradación de Edman. Ya que el proceso con el reactivo de Sanger consume bastante energía, se utiliza otra reacción llamada degradación de Edman, que se da en condiciones ácidas suaves a diferencia de la reacción anterior. Ya que esta reacción se da en condiciones suaves, no se rompen los enlaces. Se da la feniltiohidantoína del aminoácido NH2 terminal y queda el resto del péptido intacto. Se separan ambos compuestos y por cromatografía se detecta. Como podemos ver en esta estructura, agregamos el reactivo de Edman y este se une al péptido, luego por condiciones ácidas suaves se separa solo el aminoácido terminal y el resto de los péptidos quedan intactos. Luego tenemos las reacciones del grupo carboxilo que incluyen a la carboxipeptidasa. También podemos secuenciar usando enzimas como la carboxipeptidasa, empezando por el extremo carboxilo terminal. La carboxipeptidasa es una proteasa que hidroliza los enlaces peptídicos siendo una exoproteasa. Existen 2 tipos de carboxipeptidasa, la carboxipeptidasa A y la carboxipeptidasa B. La carboxipeptidasa A tiene como especificidad romper el enlace peptídico si el aminoácido carboxilo terminal es hidrófobo. En cambio, la carboxipeptidasa B rompe el enlace peptídico si el aminoácido carboxilo terminal es básico. Por último, tenemos las reacciones de los grupos R. En estas se incluye la oxidación. Esta reacción es interesante desde el punto de vista de aislamiento y purificación de proteínas y es la del grupo tiólico o SH de la cisteína. La cisteína es un fuerte reductor y en presencia de oxígeno tiende a oxidarse. 2 moléculas de cisteína en presencia de oxígeno se oxidan para dar el producto de una molécula de cistina. Como podemos observar en la siguiente estructura, 2 moléculas de cisteína, como dijimos antes, reaccionan mediante oxígeno para producir una molécula de cistina que podemos ver aquí. Básicamente existen 3 vías para obtener péptidos a escala industrial y estos son el uso de microorganismos recombinantes, el uso de animales o plantas transgénicos y la síntesis química. Acerca del uso de microorganismos recombinantes, sabemos que es utilizado para la obtención de péptidos con más de 50 aminoácidos, donde la síntesis química es más cara y más difícil. Una desventaja acerca de este método incluye la imposibilidad de incorporar aminoácidos no naturales en la secuencia a sintetizar. La eficacia del uso de animales o plantas transgénicas permite una producción de péptidos mucho más elevada que en la técnica de los microorganismos recombinantes. Una de sus desventajas incluye que solo se pueden sintetizar péptidos que contengan los 20 aminoácidos naturales. También sabemos que su eficacia para síntesis de péptidos pequeños es dudosa. También el producto sintetizado no puede ser tóxico para el animal o planta que lo produce.
Por último, tenemos la síntesis química. En oposición a las dos anteriores, el tiempo de obtención es mínimo y se pueden incorporar aminoácidos no naturales. Algunas de sus desventajas incluye que son menos ecológicos y la producción de péptidos grandes no es tan viable y es costosa. Una de las síntesis químicas más importantes es la que incluye el reactivo DCC. Para sintetizar un enlace peptídico, el grupo amino del aminoácido terminal se debe proteger con el reactivo bicarbonato de diterbutilo o TBOC. Luego se debe activar el grupo carboxilo con diciclohexil carboxidiimida o también conocido DCC. Luego se agrega el segundo aminoácido y el grupo amino sin protección del segundo aminoácido ataca el grupo carboxilo y se forma el enlace peptídico. En la siguiente estructura podemos observar cómo al aminoácido ya protegido se le agrega el diciclohexil carboxidiimida para catalizarlo. Luego del proceso anterior, vemos cómo se agrega otro aminoácido y como resultado tenemos el enlace peptídico.